Después de entender cómo la autoridad de Cristo es fundamental para el evangelismo y la apologética, y después de entender cómo la autoridad de Cristo debe de traer congruencia con dicha autoridad en dos aspectos específicos: en nuestro hablar, es decir, el contenido de nuestras palabras, y también nuestro actuar, es decir, nuestro carácter a la hora de comunicarnos con los incrédulos e inconversos, podemos avanzar a preguntarnos: ¿cómo se ve esto ya en la práctica? Y para contestar esa pregunta quisiera enfocar nuestra atención en uno de los beneficios específicos que trae el Evangelio a la vida del cristiano, para que en luz de ese beneficio que trae podamos identificar la necesidad que tiene el inconverso de recibir el Evangelio para poder gozar del mismo beneficio. Y este beneficio es la restauración de Cristo. Si vamos al principio de las Escrituras, vemos en el primer capítulo de Génesis que toda la creación de Dios fue hecha buena, no había error. Y esto incluye al hombre como varón y hembra, ambos siendo seres creados a imagen y semejanza de su Creador. Pero cuando el hombre asume para sí la independencia de Dios, pronunciándose autónomo, Adán introdujo el desorden al orden creado y establecido por Dios. El pecado en esencia es este desorden. El hombre se rebela al orden de su Creador, trayendo de esta manera consecuencias de desorden al mundo. Pero Dios, a través de una relación de pacto, se compromete a ordenar el caos que el hombre introdujo por medio del pecado a la creación y al mismo tiempo revertir las consecuencias causadas por este desorden. Y este pacto que hace Dios con la humanidad y con la creación se conoce como el pacto de gracia, y encontramos este pacto en Jeremías 31, el cual es uno de los pasajes conocidos por muchos que hace referencia a este pacto, conocido como el Nuevo Pacto. De hecho, es este mismo pacto del que Cristo hace referencia cuando menciona su sangre derramada por el perdón del pecado de muchos. El pacto donde se proclama nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados y la paz para con Dios. El pacto que dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Otro de los beneficios que encontramos en este mismo pacto es que Dios pone su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para producir en nosotros un deseo de ser moldeados y conformados a la ley de Dios. Ahora, es importante dejar en claro que todos los beneficios del nuevo pacto son comprados y garantizados por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Pero quiero mencionar uno de los beneficios de este pacto que menciona Jeremías en el siguiente capítulo, que también es comprado para el pueblo de Dios por medio de la sangre de Cristo. Jeremías 32:39 dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Coherencia. Cristo compra coherencia para su pueblo. En contraste, esto quiere decir que antes de la redención, el hombre es un ser incoherente. Y es a partir de la restauración que el hombre recibe los beneficios del pacto de gracia y Dios comienza a producir coherencia. Claramente esto está hablando de la santificación del pueblo de Cristo. El cristiano recibe la ley de Dios en la mente y después, por medio del poder del Espíritu Santo, comienza a haber coherencia entre esta nueva mente y sus acciones. Ahora, si esto es verdad, que sabemos que lo es, podríamos a su vez concluir que el no cristiano, el incrédulo, el impío, el pagano, debido a que no ha experimentado la restauración de Cristo, necesariamente es un ser
incoherente. No hay coherencia entre su pensamiento y su conducta, ya que no tiene acceso a los beneficios del pacto de gracia. Y específicamente no tiene acceso a este beneficio, el beneficio de la coherencia. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo podemos identificar esto en la vida del no creyente? Esto se puede identificar de dos maneras. El pensamiento o la mentalidad, las ideologías del inconverso. O número dos, las acciones, es decir, la conducta del inconverso, del incrédulo. Si nos enfocamos en el pensamiento del incrédulo, nos daremos cuenta que sus premisas principales con respecto a la vida no producen acciones que correspondan a dichas premisas. Por ejemplo, un hombre que profesa no creer en Dios, que profesa que todo lo que existe es meramente materia, no tiene premisas adecuadas para vivir como si el hombre tuviera valor, propósito, dignidad, etc. Sin embargo, lo hace. Y esto a pesar de que sus premisas, es decir, sus pensamientos sobre el origen de todas las cosas, o sea, la materia, el Big Bang, no pueden llevar de manera lógica a la conclusión de que algún ser humano tenga dignidad o un valor diferente al resto del mundo material. Para el materialista, si quiere ser congruente, no debería de haber diferencia entre una bolsa de piedras y un ser humano, ya que últimamente ambas son simplemente materia. El reconocido astrofísico y autor Neil deGrasse Tyson dijo lo siguiente: somos literalmente polvo de estrella. Es decir, Neil deGrasse Tyson, buscando ser congruente con su premisa inicial de que todos venimos de una explosión accidental material, reduce al hombre a ser polvo de estrella. Pero incluso Neil deGrasse Tyson en entrevistas habla sobre conceptos como justicia, injusticia, moralidad, inmoralidad, maldad, etc. Pero si nosotros literalmente somos polvo de estrella, ¿qué diferencia hay entre un hombre golpeando a un niño y las colisiones materiales que encontramos en el espacio? Nadie se indigna y llama a una colisión entre meteoritos algo injusto o algo inmoral. Ahí se ve claramente la incoherencia entre el pensamiento, entre el hablar y el actuar, la conducta del inconverso. Ya que el hombre a partir de la caída lo que trata de hacer es independizarse de Dios, es decir, negar a su creador, negar la premisa necesaria de Dios como la fuente de todas las cosas, incluyendo la sabiduría. El hombre busca vivir su vida apartado de Dios. Pero la negación de Dios en realidad solo es un intento necio e incluso hasta suicida, porque a pesar de que ignora al creador, queda sin poder escapar la realidad establecida por el Creador. En otras palabras, aunque el hombre busque suplir a Dios con teorías como la del Big Bang o la teoría de la evolución, no puede escapar el orden de la creación de Dios. Por eso el hombre no puede vivir como si fuera solamente polvo de estrella. Como cristianos podemos distinguir la verdad de la mentira, podemos identificar las incongruencias en nuestras vidas, en la vida de otros y en el mundo. Y esto nos da el fundamento necesario para poder abordar adecuadamente al incrédulo. Podemos ver su incoherencia, porque a pesar de que nosotros estábamos ahí, Dios nos ha liberado de esa condición a través del Evangelio, a través de Cristo, y nos comienza a restaurar, brindándonos así la facultad de comenzar a no solo identificar dichas incongruencias, sino a poder cambiarlas a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y esta verdad es sumamente poderosa y a su vez muy práctica, porque brinda infinitas posibilidades para defender y compartir la verdad del cristianismo. Una persona que pone sobre la mesa cualquier tema como la injusticia de la guerra,
Esta persona, al mencionar la palabra injusticia, está hablando negativamente sobre dicho tema. Tal vez se queja de los gobiernos que, buscando sus propios intereses, son capaces de atacar otras naciones y quitarle la vida a miles de personas inocentes. Ahora, dicha persona, en la mayoría de los casos, no se da cuenta que en dicha queja hay múltiples premisas que él o ella debe de justificar. El denunciar la guerra como algo injusto requiere de una premisa que demuestre y explique lo que es la justicia. De igual manera, dicha premisa debe de demostrar el hecho de que la justicia existe en forma absoluta. Simultáneamente, el denunciar la búsqueda del interés propio requiere de una premisa que demuestre que el egoísmo es malo y debe ser algo que evitemos. La denuncia del ataque y asesinato de miles de personas inocentes por parte de la nación injusta requiere de una premisa que demuestre que las personas siendo atacadas o asesinadas tienen dignidad y que por lo tanto deben de ser honradas y respetadas por los demás. Vemos claramente aquí que la opinión del tema siendo abordado es meramente eso, es solo una opinión o una conclusión personal. Pero a pesar de ser solamente una opinión o conclusión, nosotros como cristianos sabemos de antemano que dicha persona, si no conoce a Cristo, no podrá sostener dicha opinión o conclusión, ya que no tiene el beneficio de la congruencia que es producida únicamente por la restauración de Cristo. El deber entonces de nosotros como cristianos es, en primera instancia, exponer esta realidad al incrédulo. Y esto es a lo que se refiere Proverbios 26:5, que dice: responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Este proverbio nos da un principio clave a la hora de hacer apologética de manera bíblica. Dicho principio consiste en tomar lo que el incrédulo dice, exponiendo la incongruencia de su posición y haciéndole o ayudándole a ver su necedad. ¿Cómo? Haciendo preguntas, cuestionando. Cuando una persona hace afirmaciones, comparte su opinión, habla de sus conclusiones, opiniones personales, el cristiano, tomando el ejemplo mencionado anteriormente, solamente tiene que hacer preguntas como: ¿injusticia? ¿Qué es la justicia? ¿De dónde proviene esa idea? ¿Por qué crees que el egoísmo es malo? ¿De dónde proviene la dignidad que tú crees que el ser humano tiene? Estas simples preguntas van a forzar a que el incrédulo defienda su postura, pero lo debe de hacer en luz de las premisas compartidas por el mismo incrédulo. Por ejemplo, si el incrédulo sostiene la teoría de la evolución y la idea de que el hombre es simplemente un simio avanzado, la pregunta de por qué el egoísmo es malo se debe de hacer en luz de que la misma teoría de evolución promueve la idea de la supervivencia del más apto, por lo que lejos de denunciar dichas acciones de la búsqueda del interés propio, el egoísmo, más bien debería de apoyarla. En otras palabras, la premisa evolutiva no provee la justificación necesaria para la conclusión de la preservación de la vida humana o de los débiles. Si el hombre es un simio avanzado, es decir, un animal, ¿por qué nosotros como humanos deberíamos de actuar y vivir de manera distinta al resto del reino animal? ¿No llamamos nosotros injusto cuando un león caza y se alimenta de otro animal? ¿Pero por qué no? ¿Que no el león también lo hace buscando su propio interés, su supervivencia, sus intereses personales? Es decir, ¿no está funcionando como un ser egoísta, un animal egoísta? Claro que sí. Entonces, ¿por qué nos indignamos cuando cosas similares suceden entre hombres y mujeres, entre la humanidad? Porque sabemos que el hombre es diferente al animal. Sabemos que el hombre no es nada más un animal. Sabemos que el hombre no es un simio avanzado. Y es por esto que el incrédulo forzosamente vive en una tensión constante entre lo que dice creer, es decir, sus premisas, y lo que hace, es decir, su actuar.
La mujer feminista puede decir que no hay más allá del mundo material, pero no va a poder vivir de acuerdo a dicha premisa, ya que la feminista lucha y aboga por derechos humanos, que también requieren de una premisa que necesariamente requiere también de justificación de ideas no materiales, como la dignidad humana, la obligación del respeto, el amor, etc. Y así vemos cómo el incrédulo, a pesar de que profese ser sabio, en realidad es un necio. El hombre incrédulo, por más elocuente que sea, no puede negar a Dios sin exponerse a sí mismo como un necio, ya que no puede en la práctica huir de su humanidad y de la realidad en la que Dios lo ha colocado. Como cristiano, entonces, responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos.